Oigan, nada más, miren, quiero comunicarles, porque todos tuvimos compañeros de fuera. Hoy en día la tecnología como les decíamos ayer, nos ha alcanzado, todos estamos involucrados en ella, y estas pláticas se están pasando a través de TV UAP, por la página de internet de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es www.uap.mx, y ponen el link de TV UAP. Y esto sirve para que nuestros compañeros foráneos, que se complica y uno entiende que de Chiapas o de Tabasco, de Veracruz o de algunos otros estados que cursaron con nosotros, el desplazarse 3 días acá está un poquito difícil, pues sí, lo podrían hacer y estar con nosotros participando, y nosotros también convidándolos de las pláticas a través de este medio. Así es que les recomiendo, si gustan y tienen comunicación con ellos, decirles que estas pláticas están a través de la página. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra última conferencista de este día. Tengo el gusto de presentar a la maestra Aide Reséndiz Melgar, y me voy a permitir leer su currículum. Ella es especialista en prótesis bucal e implantología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora de la Universidad Latinoamericana Campus del Valle de la UNAM, profesora titular del Diplomado de Actualización en la Práctica Odontológica de la Academia Mexicana de Odontología y Estomatología. Ella va a tratar el tema Proporción Divina en Odontología. Recibámosla con un fuerte aplauso. A ver, ¿ahí se escucha bien el audio? Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Para mí es un verdadero gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. En esta ciudad realmente considero que una de las más bonitas en México, y la verdad es que se come riquísimo. Pero bueno, el día de hoy vengo con la encomienda de hablarles de un tema que a mí me parece muy interesante, y no precisamente porque vaya a hablar yo de él, sino porque es un tema que en conjunto como que reúne varias partes. Este tema en particular tiene parte científica, parte, no sé, religiosa, parte mística. Es un tema bastante global. Para mí, aparte de que engloba o en conjunta todo este tipo de cosas, es un tema que me parece interesante porque cuando yo estudié la licenciatura o en el pregrado, yo no tuve contacto con este tema. No sé si ustedes lo llevan como parte de su programa de licenciatura, el tema de proporción divina. Si lo llevan en su programa, lo revisan. Ok, entonces yo empiezo a conocer un poquito de este tema ya cuando empiezo la especialidad. A mediados de la especialidad empiezo a conocer que existe este tema y puede ser aplicado en la odontología. Vamos a revisar un poquito de dónde parte para poderlo aplicar y más o menos para que se pueda entender o se pueda comprender de qué se trata esto. El tema de proporción divina, como ya les comentaba, es algo que está entremezclado entre ciencia, misticismo, religión. Y bueno, para iniciar esta charla, a mí me gustaría platicarles algo que me ocurrió en el consultorio, que yo creo que a alguno de ustedes también les ha pasado. Llega una paciente de primera vez para que la revise, me pide consulta y bueno, hasta ahí todo era normal, estar esperando a que llegara la paciente. Llega al consultorio, se aparece en la puerta. Obviamente nosotros siempre cuando vemos un paciente empezamos a revisar, bueno, qué es lo que se le puede hacer de tratamiento y también, obvio, tratar de vender qué tratamiento. La señora, bueno, una mujer, una paciente femenina, más o menos de una edad 40, 43 años,
guapa, morenita, como de mi tamaño. Y bueno, hasta ahí todo iba normal. Empiezo la examinación, la reviso, veo qué tratamiento se le puede realizar, un cambio de restauración, una resina, y veo los dientes anteriores. La paciente me comenta que no le gusta su sonrisa. Yo digo, bueno, pues vamos a ver qué se puede modificar, nada que con un blanqueamiento o una abrasión de esmalte no se pudiera realizar. El problema empezó cuando agarra y me dice, doctora, es que yo quiero que me deje así. Y me enseña una foto de Bárbara Mori. Obviamente la fotografía que me enseña no estaba en bikini, era una foto de su cara, de cara sonriente. La foto se la pongo para que se den taco de ojo los doctores. Pero bueno, me enseña la fotografía y yo la veo. Obviamente la veo a ella y pues yo creo que con todo y lentes, cubrebocas y gorro y todo lo que utilizamos, ha de haber dicho, yo creo que vio mi cara, mi expresión y me dice, bueno doctora, no importa, yo sé que a ella la arreglan, la ayudan, que las fotografías le hacen un poquito de Photoshop, entonces, y pues aparte fíjese bien doctora, trae pestañas postizas y ya sé qué modelos son modelo muñeca o entre el número 7 del MAC. Y yo, pues sí, efectivamente traía pestañas postizas en la fotografía, pero pues cuando veo a esta mujer, más bien la foto, yo la empiezo a observar y digo, bueno, pues creo que fea no es. Vemos una foto de su acercamiento y ya total, la señora se va y me dice, bueno doctora, le dejo mi foto, bueno no mi foto, bueno fuera, la foto de Bárbara Mori para que le añada al expediente y pueda ver los dientes. Entonces ya yo me quedo sentada con la foto, empiezo a ver ya con lupa y observo su sonrisa. Y lo que veo, digo, bueno, pues en ese aspecto, yo cuando vi a la señora sentada dije, no, esta no necesita un dentista, lo que necesita es un psicólogo o un cirujano plástico, pero a mí no. Pero cuando empiezo a observar la sonrisa de Bárbara Mori, digo, pues ya no está tan difícil, o sea, porque tiene varias irregularidades, no es tan perfecta, pero bueno, nadie, o de aquí hay alguno que diga que es fea, que la considere fea. A mí me parece una mujer atractiva y bueno, lo que diría es que es una mujer bonita, pero ¿qué consideramos que es bonito? ¿O qué podríamos nosotros pensar o designar como bonito? Nosotros calificamos una cosa de bonita o de fea, pero bueno, en el diccionario de la lengua española nos dice que algo bonito es algo que tiene proporción y belleza. Estas dos palabras van ligadas, por lo menos ligadas en la odontología, a lo que se refiere proporción y belleza. Otra definición, bueno, de aquí en lo que es bonito, bueno, nos vamos así como siempre, ¿no? Cuando uno busca definiciones en el diccionario dice bonito y me lleva a otra definición, a belleza. ¿Qué es belleza? Nosotros consideramos que es algo bello cuando existe una proporción con la naturaleza o una relación de todas las partes en conjunto. Otra definición que nos da el diccionario de la lengua española para belleza es una mujer que es notable por su hermosura. Otra definición que nos da el diccionario es que la belleza sigue principios estéticos y trata de imitar a la naturaleza. Nuevamente aparece la palabra naturaleza. Otra definición que se maneja como la ideal nos dice que es un prototipo o un modelo ejemplar de belleza, algo para seguir. Es bien sabido que para alguien algo que le parece bello a otra persona no le va a parecer bello. Eso es en definitivo, pero por lo general como que todos concordamos con ciertas características y es de lo que trata precisamente este tema. Entonces nos referimos a algo estético cuando en realidad no nos interesa tanto la función. En el área odontológica siempre dicen, esto es estético. Nosotros tenemos una tarea mucho más difícil porque debemos de mezclar estética con la función. Pero en este caso, en el diccionario de la lengua española, nuevamente nos dice que la estética es algo que tiene armonía y una apariencia agradable a la vista. Aquí hay algo importante, nos dice que da más importancia a la estética, es decir, a cómo se ve, que en sí a la comodidad. Pero bueno,
Tenemos que, entonces, para que algo sea bonito, bello e ideal, debemos de cumplir ciertos requisitos. Bonito, tenemos que tener proporción y belleza para considerarlo o para que pueda ser calificado como algo bonito. En el caso de bello, tiene que imitar a lo natural, y en lo que es ideal, debe de tener un prototipo o algo específico a seguir. Si nosotros imitamos a la naturaleza y seguimos cierta proporción, como consecuencia o como resultado debemos de tener algo bello. ¿Y por qué queremos tener algo bello o algo hermoso en nuestros tratamientos, o en este caso en tratamientos cosméticos? Finalmente, todo el mundo quiere ser agraciado, todo el mundo quiere ser bello para ser mejor aceptado. Es algo que se trae ya en el código genético. Es bien sabido que las personas, por ejemplo, hay estudios que demuestran que cuando alguien comete un delito y no se es juzgado, si es esa persona bella, es más, ¿cómo se llama la francesa que acaban de liberar? Ahora que recuerdo, si es una persona bella, es mucho más fácil que reciba un buen trato a una persona que no es tan agraciada. Entonces, bueno, por eso tenemos que tener esto siempre presente para hacer un tratamiento. Los prototipos o los modelos de belleza no son los mismos, van cambiando con el tiempo. Estas son unas figuras de mujeres que representan la fertilidad en lo que es cultura mesoamericana, en diversas culturas mesoamericanas. Si ustedes observan lo que es este prototipo de belleza, esta figura que está intentando demostrar la fertilidad o hacer ciertos atributos, es muy diferente a lo que es la belleza clásica o la belleza, el concepto de la cultura griega que se manejaba como los cánones ideales de belleza. Lo mismo pasaría con un varón. Por ejemplo, tenemos un perfil maya que su prototipo de belleza es completamente diferente a lo que es la cultura griega o los cánones clásicos. Entonces, bueno, sabemos que los prototipos de belleza van cambiando de acuerdo al momento histórico, pero en general deben de mantener una cierta concordancia para que algo se considere como bello. Estas dos mujeres son dos mujeres que a la larga, bueno, que históricamente son consideradas de las más bellas. Yo creo que todos ubican a Marilyn Monroe. Es una mujer, si ustedes lo observan, a comparación de lo que es el concepto de belleza o el ideal de belleza que tenemos hoy en día, pues yo la vería medio llenita, o un poquito, pues no tan esbelta como antes se veía. Y a comparación de la mujer que está al lado, ¿si lo ubican quién es? Es la modelo Twiggy. A partir de ella empezaron a estar de moda las flacas, y a ella le debemos que tenemos que estar a dieta, o intentamos estar a dieta siempre. Y bueno, tenemos una belleza que es de carne y hueso, Marilyn Monroe, y una belleza que es más hueso que carne, pero al igual es bastante bella. Son ideales o prototipos diferentes, sin embargo, ambas mujeres yo considero que son bellas. Si nosotros hacemos un viaje por distintas culturas, por distintos lugares geográficos, vamos a encontrar que los prototipos de belleza van a ser diferentes. Lo que para una cultura, no sé, en África es bello, una deformación en el cuerpo, un cierto tipo de maquillaje, para nosotros nos va a parecer una aberración o no nos va a parecer tan ideal, a comparación de lo que sería una belleza, por ejemplo, bastante sofisticada, una belleza mucho más exuberante, no sé, esto que son modificaciones en el cuerpo, pero la finalidad es la misma, que la persona sea más bella. Podemos observar en estas imágenes entonces que los prototipos o los ideales de belleza van a ir cambiando y van a ser distintas en cada cultura. No sé si aquí se ve, bueno, en México es el canal 28, mi corte informativo. ¿Sí se ve? Bueno, esto va a la par porque el siguiente es un video que tiene que ver con algo de lo que les menciono, prototipos de belleza o lo que son los ideales o modelos de belleza. El gobierno global del planeta Micón envió una delegación de micos a contactar a un extraño planeta que desde hace poco nos envía mensajes y transmisiones. Una valiente tripulación fue lanzada al espacio para contactar y traernos información de otros planetas en voz de los 3 periodistas más respetados del planeta Micón. Simeón Monarre, reconocido periodista y conductor del noticiero más serio de Micón. Manuel Changosé,
legendario reportero y director del periódico más leído del planeta Micón. Y Mónico Chimpanzón, editor de la revista de espectáculos, chismes y frivolidades más vendida en Micón. Estos tres micos serán los responsables de informarnos sobre la absurda realidad que se vive en este desconocido y misterioso planeta, la Tierra. Transmitiendo para todo el universo, esto es Mi Corte Informativo. Otra que hizo su mejor esfuerzo en el mes de mayo fue esta bellísima mujer, pero por más que lo intentó, no pudo leer su discurso de manera correcta. Hace apenas un año, los precios internacionales del petróleo, la guerra contra la delincuencia someten a la sociedad por una nueva pandemia a quienes menos tienen. No podrá formar parte de la pobreza, sea que en cortísimo tiempo, si en la emergencia epidemiológica único, inimaginable, que haga irrelevante y al riesgo Bien dicen que la inteligencia y la belleza no siempre van de la mano. Pero eso sí, hombre, eso sí. ¿De qué es guapa? Es guapa. ¿Qué digo guapa? Guapísima. Me encanta. Entonces, como podemos observar, los prototipos de belleza, bueno, van muy ligados a lo que yo veo culturalmente y a cómo me veo yo físicamente. No es lo mismo una persona anglosajona, obviamente su prototipo o su ideal de belleza va a ser una persona anglosajona. Lo mismo, una persona, no sé, tipo afroamericana, su prototipo de belleza tendría que ser una persona con características similares. Lo mismo tendría que ser aquí en México, tendría que ser una mujer latina, el prototipo de ideal. Eso obviamente no funciona porque sabemos que los prototipos de belleza corresponden a la gente que tiene el poder, son los que lo imponen. Entonces es el prototipo que vamos a estudiar. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿La estética es arte o ciencia? El arte, lo que hacemos con el arte es expresar subjetividades. Podemos expresar nosotros con el arte ideas religiosas, sentimientos, como puede ser, no sé, el dolor, el sufrimiento, el llanto, o bien sentimientos mucho menos humanos, como podría ser la pasión, o bien el amor, la desesperanza. Todas estas son obras de arte muy reconocidas, que expresan, como les mencionaba, subjetividad. Subjetividad, o bien el momento histórico, o la presencia, o lo que esa persona sentía en ese momento, o bien la representación simbólica de un personaje. Todas estas son obras de arte, son subjetivas. La persona expresa lo que siente y cómo ve las cosas, a comparación de lo que sería la ciencia. Nosotros sabemos que la ciencia tiene que ver con principios matemáticos, como es la ley de la gravedad. Si yo me aviento en cualquier lugar de la Tierra, obviamente voy a caer a una velocidad o a una aceleración adecuada. Cumple un principio matemático y ese principio matemático aquí y en todas partes se va a cubrir. Por ejemplo, los cuerpos que presentan magnetismo, si yo considero las condiciones o yo reúno las condiciones, esto se va a seguir cumpliendo con un principio matemático y va a ser posible que yo lo verifique con el método científico o lo puedo comprobar. Lo mismo pasaría con la energía y ciertos principios en donde yo establezco que a partir de una concentración de energía puede haber cierta destrucción de materia. O bien, otro principio científico sería como cuando se dilatan los metales a cierta temperatura. Esto es comprobable, es medible, es verificable. Las obras de arte, bueno, pues no sé, por eso es la pregunta. Entonces, partimos en esto. ¿La estética es arte o ciencia? Si yo les diera a escoger alguna de estas tres figuras, ¿cuáles? Bueno, hay daltónicos aquí, para empezar, porque luego cuesta trabajo distinguir los colores.
Son 3 figuras geométricas, las 3 figuras corresponden a rectángulos. ¿Qué rectángulo les parece más atractivo? ¿El de color amarillo, el azul o bien el color rosa o rojo? Muchos me dirán, bueno, va en cuestión de gustos, pero nosotros como humanos estamos programados genéticamente para elegir el azul. Este es un rectángulo que no es un rectángulo cualquiera, es un rectángulo que se ha utilizado en proporciones en construcciones arquitectónicas a lo largo de todas las civilizaciones. No es, yo les digo, para mí este tema tiene el encanto de la novedad, pero no es un tema nuevo. Es un tema que desde el principio de la civilización se ha retomado. Y les comento que en varias construcciones, como son en culturas clásicas, se ha utilizado este rectángulo que les mostré para sus construcciones arquitectónicas. Este es el Partenón, entonces aquí vemos en el marco externo como ese rectángulo a distinta escala se va reproduciendo en la figura arquitectónica. Ese rectángulo, como les mencionaba, no es un rectángulo cualquiera, tiene una proporción que nosotros identificamos como agradable. Al momento de que la vemos, si tuviéramos que elegir, elegiríamos esa. Porque vamos a ver más adelante de qué se trata. Ese rectángulo tiene que ver mucho con principios matemáticos. Ahora bien, yo sé que es como que conocido, bueno, más bien, también me he dado cuenta, nosotros como cirujanos dentistas, nuestra formación no es muy matemática, que digamos, como que perdemos la parte matemática y nos vamos un poquito más a la habilidad y a cuestiones más teóricas, dejando la parte del pensamiento abstracto un poco. Pero bueno, voy a tratar de evocar los conocimientos que tuvieron en primaria, o que, pues, más bien que tuvimos en primaria, de geometría y un poquito de trigonometría. Entonces quiero que vean esta figura. Esta figura tiene los lados iguales, corresponde a un cuadrado. Vamos a ver cómo a partir de esta figura geométrica es que sale la proporción para un rectángulo áureo, que es el que les digo, que nosotros estamos programados genéticamente para elegir como bello. Entonces tenemos un cuadrado. El cuadrado tiene sus lados iguales. Ese es uno de los principios. Si nosotros decimos que este cuadrado mide 2, nada más es por poner unidades enteras, 2 en la base y 2 en la altura, vamos a tener esa figura, y si yo divido la base en 2, obviamente de acá para acá va a medir 1 y de aquí para acá pues tiene que medir 1, porque yo le estoy asignando en la escala que mide 2. Si yo trazo una diagonal de donde dividí ese cuadrado hacia la esquina contraria, se me crea otra figura geométrica. Esa figura geométrica corresponde a un triángulo. Al igual que este triángulo no es un triángulo cualquiera, es el triángulo que estudiamos durante la secundaria, el triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo que cumple un principio matemático que es conocido como el teorema de Pitágoras. Les voy a recordar un poquito de qué se trata esto. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Los catetos son los lados del triángulo que van a formar ese ángulo recto. Entonces, si nosotros, me faltó mencionar que la hipotenusa va a ser el lado contrario a aquí, a donde se está midiendo el ángulo de 90 grados. Entonces, para formar la figura geométrica de la proporción del rectángulo áureo, lo que yo hago es sustituir los valores. Teníamos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Yo tengo esta partecita de aquí, que es un cateto, y este otro, que es un cateto. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores, y tenemos aquí 2 elevado al cuadrado va a ser 4, 1 elevado al cuadrado va a ser 1. Si hacemos la suma, tenemos el 5, pero como tengo aquí elevado al cuadrado, lo que necesito es sacarle la raíz cuadrada. Entonces yo ya sé que la segunda figura geométrica que formé, esto va a valer la raíz cuadrada de 5, por todo este desarrollo matemático. Una vez que ya sé cuánto vale, lo que tengo que realizar es esa longitud, unirla a la primera que tomé de referencia, a la mitad del cuadrado, y voy a obtener entonces la base del rectángulo áureo.
Este valor, entonces, este rectángulo áureo va a valer de base 1 más la raíz cuadrada de 5, y acuérdense que el cuadrado con el que iniciamos valía 2. Entonces, si yo saco la relación que tiene esto, la base del rectángulo áureo, en relación con su altura, voy a tener una fórmula matemática o un valor matemático que corresponde a esto, la base entre la altura. Este valor o este desarrollo matemático se conoce como número de phi. Y es un número irracional, como ustedes podrán ver, tiene chorrocientos mil dígitos y corresponde a un valor de 1.618 y todo lo que ustedes quieran ver. ¿Por qué es importante este valor? Porque es el que vamos a tomar para la proporción divina, el valor del número de phi, que es la relación que va a tener el rectángulo áureo entre su base y la altura. Entonces, a partir de este valor es que se empieza a analizar. Este número ha estado presente en muchas, prácticamente en la evolución, como les decía, nuestro código genético, nuestra información genética está diseñada para que nosotros podamos identificar los objetos que tienen esa relación. Esa relación o el número de phi corresponde a esto. Una parte, o cumple este principio matemático más bien, en donde la suma de las partes va a ser igual a la suma de las partes entre el segmento más grande. Esa relación se va a cumplir siempre cuando hablemos de proporción divina. No les voy a hacer tanto énfasis en la parte matemática, pero sí quiero que quede claro que el número de phi, el 1.618, es la base para la proporción divina y que sale a partir del rectángulo áureo. A alguien que le interesó esta proporción fue a un matemático italiano, a Fibonacci. Él lo que hizo fue resolver un problema de la naturaleza en donde decía, bueno, si yo tengo dos conejitos dispuestos al romance y los voy dejando cada mes, ¿cuántas crías voy a tener al final? Entonces, a partir de eso empezó a sumar las camadas, dando un conjunto matemático que se conoce como secuencia de Fibonacci. Esta secuencia de Fibonacci son estos números que están al extremo y sirvieron de base para la creación del triángulo de Pascal, que es este que está en la extrema, este de aquí. Entonces, el triángulo de Pascal y la secuencia de Fibonacci tienen que ver. Esto es una secuencia de coeficientes binomiales, pero bueno, eso ya no me meto en la parte matemática, nada más basta saber cómo sale. Si ustedes ven en la punta de lo que es la pirámide, tengo el número 1 y si yo voy sumando los extremos, se va haciendo la secuencia. Y si veo el triángulo de Pascal, los cuadrados que están con el mismo color, la suma de esos números corresponde a los niveles o a la secuencia de Fibonacci. En el primero tenemos el cuadradito que está en color azul, entonces va a ser el número 1. En el siguiente tengo igual el número 1, luego en diagonal tengo los beige, que son el 2 y el 1, que me va a dar el 3 y así sucesivamente. Pero bueno, ustedes dirán, ¿cómo se saca? Bueno, no creo que sea una duda muy específica, pero vamos a ver cómo se saca la secuencia de Fibonacci, que tiene que ver con la proporción divina. Yo tengo un número inicial, el 1. Si yo sumo el número inicial con el 0, pues obviamente me va a dar 1, que va a ser el inicio de mi secuencia. Si al número 1 le sumo el anterior, es decir, a este le sumo el que le precede, me va a dar el siguiente número. Y así sucesivamente. Lo que voy a hacer es ir sumando el número que le precede a la secuencia para ir sacando los números. Igual 3 y 5 me va a dar el siguiente. Y así podemos ir al infinito y más allá en la secuencia de números de Fibonacci, pero ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la secuencia de Fibonacci con la proporción divina? Si yo divido un número de la secuencia con su predecesor o con el número anterior, lo que me va a dar es un número que ya les había dicho, que es el número mágico, el número de Phi. El 1.618.
proporción, cabe señalar que nada más se observa en 2 dimensiones, no es tridimensional. La relación de la proporción divina yo la veo nada más en un plano, sirve para sacar relaciones. A lo que me refiero con proporciones, por ejemplo, si dijeran, no sé, Manuel tiene un hijo y él mide 1,80 y su hijo mide la mitad de la altura que mide Manuel. Entonces, si el papá medía 1,80, ¿cuánto mediría el niño de estatura? ¿Cuánto mide? Ajá, entonces nada más saco una relación o un número en relación con otro. De eso es lo que se trata la proporción divina. Como les comentaba, este tema no es nuevo, se ha estudiado a lo largo del tiempo y bueno, se le ha dado varios sinónimos. Estos sinónimos es de razón extrema, de, como ya les había mencionado al principio, proporción divina, sección divina, proporción áurea y bueno, todos los que yo ya sé que ustedes saben leer, todos esos sinónimos son con los que se ha descrito a lo largo del tiempo esta relación numérica. Luca de Pacioli es la primera persona que le pone el nombre a la proporción divina. Él le pide a Leonardo da Vinci que ilustre un texto en donde especifica los segmentos corporales y cuánto deben de medir. Entonces, él le pide a Leonardo da Vinci que le ayude a ilustrar y también parte de ahí es el que sale este retrato o este dibujo que es el hombre de Vitruvio, realizado por Leonardo da Vinci, que nos sirve como los cánones de la estética en el cuerpo. A partir de esta relación o de la proporción divina se pueden sacar una serie más de figuras geométricas que también reciben el nombre de figuras doradas o son de segmentos dorados. Entonces vemos que hay un triángulo, que también es el triángulo dorado, un pentágono y así sucesivamente. Estas imágenes, al ser sobrepuestas, también van a empezar a dar otra serie de imágenes mucho más complicadas. Obviamente, si yo tenía un pentágono, al momento de que junto 2 pentágonos me va a dar el decágono dorado y puedo empezar a girar ciertas angulaciones y van a seguir teniendo las mismas relaciones que al principio, porque parto de una imagen inicial que la voy a ir repitiendo continuamente hasta que me dé una imagen que va a ser ya más complicada o más, pues sí, complicada por decirlo de alguna forma, pero se siguen manteniendo las bases iniciales o los principios iniciales de donde partí, que era la misma proporción que corresponde al 1.618 o al número de phi. Esta proporción o este tipo de relación ha sido muy utilizado en las obras de arte. Aquí vemos un análisis de uno de los cuadros más famosos. En el mundo igual, de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Si ustedes observan la figura, tenemos la primera línea que también nosotros utilizamos en estética, que es línea media, planos horizontales que también lo utilizamos en odontología, como es la línea ofreaca, la línea del crecimiento del cabello y la línea que va de comisura a comisura.
observar una figura o una imagen que parece tan humana, está perfectamente planeada en cada caso, no de en vano. Yo creo que es una de las pinturas más famosas que hay en el mundo. Vemos otra figura, bueno, otro de los cuadros más famosos que ha habido, la Leda Atómica de Dalí. Si ustedes observan la figura inicial, se ve una si nosotros observamos la pintura, jamás imaginaríamos todo lo que está en el boceto o todas las mediciones que están detrás de esa representación. La proporción divina no nada más se encuentra en lo que es pinturas, esculturas, sino también se ha observado, o más bien se ha plasmado en otra arte que es la música. Me gustaría que cerraran sus ojos y escucharan, o más bien agarren sus cosas y después escuchan, no voy a hacerla de malas. Lo que escuchan es el Requiem de Mozart, el cuarto movimiento, cuyas octavas están perfectamente cuadradas a la proporción divina. No en vano, no sé si han escuchado que si quieres que tu hijo sea inteligente, ponlo a escuchar Mozart. Muchos compositores clásicos como Wagner, Mozart, Haydn, utilizaron este tipo de proporción para cuadrar las octavas de su música. Entonces esto provoca a lo mismo que a la vista en el cerebro cambios estructurales que nosotros también identificamos como agradables. Entonces la proporción divina no únicamente está en pinturas, en esculturas y pues obviamente más adelante en la odontología, sino también en la música. Quiero que observen estas imágenes para que ya aterricemos un poco en lo que es la odontología. Y ahora bien, mi pregunta sería, ¿qué es lo que tienen en común? ¿O qué tienen en particular? A lo que voy es a la siguiente definición. Todas estas figuras son figuras semigeométricas que siguen un patrón definido, un patrón que parte de un centro y se va repitiendo y repitiendo, y a este tipo de imágenes es lo que conocemos como fractales. Van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los dientes? Finalmente, ¿qué es mi área? Tiene que ver mucho
por lo siguiente. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo. Si se encierra una pareja en un lugar aislado, sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8. Y así, sucesivamente. En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas, e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente, las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. Incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento resulta un misterio. Les había comentado que las imágenes que habíamos observado al principio tienen que ver porque son fractales. Son figuras semigeométricas que de un punto fijo se van reproduciendo continua y continuamente. Si nosotros aplicamos ese tipo de definición o ese tipo de conocimiento al rostro humano, lo que obtenemos es esto. Esto es conocido como la máscara del Dr. Macquarie y es el canon de belleza o el patrón de belleza que se sigue actualmente. Vamos a ver de dónde sale esta máscara, de la proporción divina. A partir de varias figuras geométricas que siguen la proporción divina, se van sobreponiendo para dar ciertas relaciones que corresponden a la cara. Esta máscara hoy en día se utiliza para la planeación de procedimientos quirúrgicos en cuestiones de cirugía plástica y a nosotros nos sirve también para saber cómo podemos modificar la sonrisa de una persona. Entonces nosotros tenemos la máscara de la proporción divina. No sé si recuerdan el principio del trauma. Tenemos aquí la foto de Bárbara Mori. ¿Ustedes qué creen si ponemos la máscara de la proporción divina?
Si nosotros hiciéramos un trazado de la máscara de la proporción divina, nos daríamos cuenta de que pues casi le checa todo. O sea, me cae que si un exnovio me hubiera dicho, Bárbara Mori me está echando a los perros, ahorita mi respuesta sería, no eres tú, es la proporción divina. Si nosotros tenemos la cara de Bárbara Mori y hiciéramos un análisis y dividiéramos su cara a la mitad, para duplicar una parte y ver qué tan geométrica es su cara, obtendríamos esta imagen, que es prácticamente la original. Únicamente se ve como que una manchita en la parte de la nariz, y pues obviamente es por recorte de la fotografía, pero si ustedes lo observan, esa es la original, ahí está, original y recortada. Es prácticamente la misma persona, es muy simétrica, su lado derecho con su lado izquierdo. Ahí están las dos nuevas, recortadas, perfectamente simétricas, original y recortada. Pues prácticamente la mujer es simétrica completamente. Por eso es que nosotros la observamos y vemos que es una persona bella. Entonces, una persona que es simétrica, lo que demuestra es que su código genético, su información genética es buena. Entonces, por lo tanto, va a tener más oportunidades de reproducirse y más oportunidades de que sea preferido por otras personas. Es nada más fines evolutivos. Tenemos aquí a este hombre, a Brad Pitt. Si nosotros colocáramos la máscara de la proporción divina, bueno, cabe mencionar que hay una máscara de proporción divina para mujer y para varón. Lo estoy disculpando porque esta es una máscara para mujer, la que estoy colocando. La de varón tiene un poquito más amplios los ángulos mandibulares, pero bueno, pues realmente no en vano es un hombre muy atractivo. Habíamos hablado de prototipos de belleza. A esta mujer me cae que va a parecer que la odio por ser bonita, pero nada más la tomé de ejemplo, no es nada personal. La considero una mujer muy, pero muy poderosa. ¿Ustedes qué creerían con la máscara de la proporción divina, si la colocamos? Pues tiene unos ligeros problemitas en la longitud de su cara. Su cara es un poco más ancha a comparación del largo. Este señor, ¿qué pensarían? Si colocamos la máscara de la proporción divina, pese a que se ve divino el hombre, no cuadra. Entonces, la máscara de la proporción divina nos sirve para verificar más o menos el canon de belleza, pero sin embargo yo lo veo y lo veo muy bien al hombre y no cuadra con esta máscara. Entonces es una guía únicamente. Por ejemplo, tenemos esta que fue una alumna del diplomado. Curiosamente, cuando nosotros pedimos las fotografías para trabajar en el diplomado, lo que es proporción divina, vemos que ella cuadra bastante bien. Si ustedes ven a esta niña, es una niña chaparrita, chiquita, finita en facciones, pero a comparación de todos los demás alumnos, creo que era quien más cuadraba con la proporción divina. Esta máscara nos sirve a nosotros para tomar relaciones cráneo-mandibulares, para sacar datos que tenemos en la cara del paciente y transferirlo a los dientes. Es principalmente el uso que tendríamos. Nosotros podemos utilizar esto que es el mean gauge o el compás de la proporción divina y lo podemos poner en el canon de belleza, que es la máscara, y a partir de esa ver qué relación tendríamos. Si nosotros buscamos en el diccionario lo que es el término de proporción, identificaríamos, porque es de lo que se trata matemáticamente, identificaríamos en las definiciones que nos da el diccionario de la Real Academia Española que es una disposición o conformidad o correspondencia de las partes de una parte en particular en referencia con lo demás. Entonces,
Por ejemplo, si yo tengo en esta imagen, en una mano, aquí está una naranja y en la otra está la mitad. Entonces, si yo quisiera sacar una proporción o una relación de este algo, diría que este es el 1, equivale al 100%, y esto equivale al 0.5, a la mitad de la naranja. Lo cual, en conjunto, esta parte, lo que es la naranja completa y la mitad, me van a juntar un 1.5 o una proporción de 1.5 naranjas. Siempre debo de tener el punto de partida para yo saber la proporción. Si nosotros observamos la cara de una persona, la primera relación que tenemos, o el centro de la cara, es la nariz. Eso va a equivaler a 1. Las comisuras de la boca debería de ser el número de phi, que es el 1.618. Los ángulos de las órbitas o de los ojos corresponde al número de phi al cuadrado, el 1.618 al cuadrado. Y lo que es la parte externa de la cara correspondería al número de phi al cubo. Entonces tenemos que esas relaciones son las que idealmente servirían. En cuestión de odontología, en ancho pues no tenemos mucho que hacer, pero en relación vertical sí podemos hacer. Este dato nos sirve para sacar la dimensión vertical de un paciente. Si nosotros sabemos que la longitud completa de la cara de una persona equivale al número de phi, al 1.618, o bien yo puedo medir la cara completa del paciente y sacar la relación de lo que es dimensión vertical, es decir, la distancia que hay entre la base de la nariz a un punto fijo en el mentón, para poder rehabilitarlo. Esto se utiliza, por ejemplo, en prostodoncia o en rehabilitaciones complejas, en donde yo tengo que establecer la distancia o la posición de la mandíbula en sentido vertical. O bien yo puedo medir del nacimiento del cabello del paciente al ángulo del ojo cuánto mide, y yo sé que esta distancia aproximadamente va a ser similar a la dimensión vertical del paciente. O bien una tercera medición para sacar la dimensión vertical, que sería del ángulo del ojo a la comisura. Entonces, a partir de la longitud completa del paciente, yo puedo establecer o puedo identificar cuál sería la dimensión vertical. También tengo que tener yo referencias específicas para rehabilitar a un paciente. Por ejemplo, la primera que siempre partimos y que siempre debe de estar bien establecida, línea media. Esa es nuestra referencia vertical, y en sentido horizontal de referencias tenemos el plano bipupilar, la línea ofliaca que va de ceja a ceja, el borde de los dientes inferiores, que es el plano incisal, y otro plano de referencia que voy a tomar en cuenta para rehabilitar a un paciente puede ser la línea de comisura a comisura. Entonces, bueno, nosotros sabemos que las sonrisas en general van a variar de acuerdo al grupo étnico a la que pertenezca esa persona, pero en general hay patrones o hay que seguir ciertos lineamientos para que esa sonrisa quede adecuada o quede armónica. Lo que es establecer línea media, como ya había mencionado. Normalmente cuando nosotros hablamos de dientes anteriores, hablamos de cuestiones estéticas. Sabemos que los dientes anteriores, o para rehabilitar a un paciente en el segmento anterior, lo primero que tenemos que considerar es la fonética, la estética, y por último nos iríamos por la masticación. Entonces, ¿en qué me sirve la proporción divina para poder restablecer esto? Como ya había mencionado anteriormente, para establecer dimensión vertical. Y por ejemplo, de esta paciente que tuve la fortuna de llevar a la par con el doctor Bernal, observamos aquí que llega, es paciente portador de dentaduras completas, en donde observamos que, bueno, la línea media, mi primera referencia, está desviada. El borde incisal de los centrales no corresponde al plano bipupilar, entonces es otra cuestión que yo debo de arreglar estéticamente. Tampoco la posición de los bordes incisales sigue la curvatura del labio inferior. Y por último, estos espacios, o lo que conocemos como corredor bucal, también está invadido. Por eso es que la señora se ve como si tuviera muchos dientes, o se ven los dientes como si fueran teclas de piano, porque no está respetado ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Corregimos línea media, corregimos bordes incisales de acuerdo al plano bipupilar, y específicamente, como ya había mencionado,
lo que se estaba invadiendo del corredor bucal, que corresponde a las comisuras labiales, pues ahí también con lo que es el contorno de la prótesis se mejora. Ahora bien, la proporción divina, ¿en dónde lo aplico en esto? Línea media me va a dividir la sonrisa en dos partes, dos mitades iguales. Y de aquí yo sé que una parte va a corresponder a los dientes y otra parte al corredor bucal. Da la casualidad que la mitad de la sonrisa corresponde al número de phi. Entonces, yo podría hacer matemáticamente, sacar la longitud que hay de comisura a comisura, después de ahí lo divido entre 2 y hago esta fórmula en donde 1 me va a equivaler a el tamaño de los dientes y el punto 618 va a equivaler a la longitud o lo que debo de dejar para el corredor bucal. Otra medición que yo puedo tener es utilizar lo que es la proporción de ojo para determinar dimensión vertical. Puedo medir la dimensión que hay del ojo, del canto interno al canto externo, tengo 38.65, y puedo medir de la base de la nariz del paciente a la porción inferior del labio en reposo, cuánto es lo que mide. Si se fijan, es bastante certero. Y esto me va a servir para yo transportar los modelos en el articulador, por ejemplo, en pacientes que han tenido problemas, como en este caso, que se le ha hecho una recesión en mandíbula, un procedimiento quirúrgico, en donde cuesta un poquito de trabajo con métodos convencionales identificar cuál es el tamaño más adecuado de dimensión vertical. También existen este tipo de rejillas que son creadas por el Dr. Levin en el año del 78, en donde nos establece, o ya las venden así de hecho, para hacer encerados diagnósticos y sacan la proporción, lo que corresponde al corredor bucal y lo que corresponde a los dientes. Ahora bien, vamos con las proporciones de los dientes, que es lo que nos puede servir. Nosotros tenemos los dientes anteriores, que son los que se van a ver más en el segmento. Tengo el diente central, el lateral y la parte mesial, que es lo que se alcanza a ver únicamente del canino cuando una persona sonríe. Mi punto de partida para sacar proporciones es el diente lateral. Ese va a equivaler a 1 en proporciones. El diente central va a equivaler en el ancho, a comparación de lo que es el lateral, 1.6. Y lo que es el canino, la cara mesial, lo que nada más se alcanza a ver en una sonrisa, va a equivaler al 0.6. También puedo utilizar las proporciones faciales para determinar el tamaño de los dientes. Por ejemplo, en pacientes de prostodoncia total, en donde yo no sé qué tamaño de dientes es el que le puede quedar, puedo medir la distancia cigomática y dividirla entre 16 y eso me va a dar el ancho del central. Los dos dientes centrales equivalen a una proporción de 1.618 y para saber el largo, igual por una simple regla de 3 puedo sacar la longitud. Les comentaba que existen este tipo de planillas o de grids que las utiliza el Dr. Levin, de hecho ya las venden, para hacer esto, el encerado diagnóstico. Muchas veces nos topamos con que el paciente tiene ya muy desgastados los dientes o bien tiene ausencia de algunos, entonces lo que utilizamos son este tipo de tablillas para poder hacer un encerado que sea mucho más funcional y que la proporción de los dientes sea más adecuada a la boca del paciente. Esto para saber si necesitamos hacer un alargamiento de coronas o bien si necesitamos aumentar tejido. Por ejemplo, en esta paciente que llega con esta prótesis, en estas condiciones el tamaño de los dientes, bueno, pues no se ve como que muy adecuada, y manejando las proporciones podemos obtener este tipo de resultados. Pese a la falta de tejido inicial, se puede obtener una oclusión adecuada en donde los dientes estén en una zona donde no interfieran con la musculatura y bueno, y también darle un perfil de emergencia, y todo eso partiendo a partir de proporciones externas. Finalmente lo que hacemos es como que jugarle al detective. Medimos algo que sabemos que es certero en el paciente y de acuerdo con eso vamos a ir sacando los demás datos. Por ejemplo, este otro caso que tenemos una paciente que tiene una sonrisa baja, no se alcanza a ver nada de encía, pero identificamos que bueno, nuestro primer problema a solucionar siempre es línea media. Entonces a partir de línea media empezamos a hacer el análisis de lo que estéticamente le convendría más.
Vemos que los bordes incisales pues, de los centrales están desgastados, no hay concordancia, ejes longitudinales están desviados y la proporción de los dientes, bueno, no tiene nada que ver con una proporción armónica. Los puntos cenit o los puntos más altos en donde se alcanza a ver, o la última parte de la corona clínica que se alcanza a observar, están intercalados de manera distinta. Tendríamos que jalarlos un poquito hacia distal todos para poder configurar mejor los ejes longitudinales y también las troneras interincisales que sean mucho más armónicas para que el borde incisal de esa persona pueda convertirse en unas alas de gaviota o una línea que sigue la curvatura del labio inferior y obtener un resultado mucho más armónico. Pero bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo saco las proporciones de los dientes? Habíamos hecho las mediciones, estas son mediciones que realizo directamente en los modelos o en el paciente, y habíamos hablado que nuestro punto de partida era el lateral. El lateral medía 1, el central 1.618 y el canino, lo que se alcanza a ver de la cara mesial del canino, 0.618. Entonces lo que yo hago es simplemente una regla de 3. Yo, por ejemplo, alcanzo a ver que esta corona es una corona, un diente natural. Entonces, a partir de ese diente que yo conozco el ancho, voy a sacar las proporciones de los demás dientes. Entonces, yo sé que el central, este valor vale 1.618 y en mi paciente mide 10 milímetros. El lateral, de acuerdo a la proporción divina, mide 1. Entonces, pongo 1 y me va a dar el ancho del lateral, que es lo que yo quiero modificar. Por una simple regla de 3, es decir, que multiplico esta esquina por esta esquina y lo divido entre el número restante, me va a dar que el ancho más adecuado del diente sería 6.18. Y por ejemplo, aquí en las coronas pues le pusieron 7. Por eso es que no hay tanta discrepancia entre los dientes centrales y los laterales. Entonces es como voy a ir yo sacando las proporciones de cada uno de los dientes. Es más bien ya cuestión de reglas de 3 y matemáticamente. La proporción divina es distinta de acuerdo a la etapa de la vida de la persona. Obviamente los cánones o los estándares de belleza que yo puedo tener en un niño en desarrollo o en un bebé, pues no van a ser los mismos de una persona y tampoco a lo largo de la vida. Entonces, ahora bien, realmente no es tanto el tiempo que tengo como para ponerme a desglosar diente por diente o cómo podríamos hacer, pero por ejemplo, la aplicación práctica de la proporción divina es que si yo tengo un paciente que tiene un solo diente anterior, con eso yo puedo sacar el tamaño más adecuado de toda la cara. Entonces, finalmente, es una aplicación práctica, una aplicación que puede llevarse a cabo de mediciones de partes externas de la boca, o de referencias externas de la persona o del paciente para transportarlos a los cánones estéticos o bien a lo que es una rehabilitación mediante el encerado y ya los demás pasos que se van llevando a cabo en una rehabilitación compleja. Por último, ya nada más me gustaría mostrarles este video. Que es prácticamente el resumen de lo que vimos ahorita.
es un animador español y tiene muchos premios, realmente como que resume mucho lo que es la proporción divina. Si se fijan, está en todos lados, somos parte de ella y pues la podemos aplicar a nuestra profesión, que es lo más importante. Les agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿Alguna pregunta que hubiera, por favor, darla a conocer? Doctora Aide, realmente nos ha dejado con el ojo cuadrado por venir a compartir en esta mañana toda esta serie de conocimientos que la mayoría desconocíamos, incluyéndome a un servidor. Realmente es un placer haberla tenido aquí en Puebla. La doctora Alejandra Sotomayor le va a hacer entrega de un reconocimiento. Me voy a permitir dar lectura al siguiente reconocimiento que la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorga la presente constancia a la maestra Aide Reséndiz Melgar por su participación científica en el tercer encuentro de egresados 2013, con la ponencia Proporción Divina en Odontología los días 6, 7 y 8 de febrero en el Auditorio Julio Glorner. Pido un caluroso aplauso por la verdadera evidencia del trabajo que nos ha presentado y la gran aportación la maestra Aide Reséndiz. Gracias. Bellísima, ¿eh? Muchas gracias. Asimismo, la coordinadora del Departamento de Educación Continua, la doctora Janet Carrillo, le entrega un presente típico de Puebla. Por lo mismo, también me permito darles una información de un diplomado que tenemos que informarles. Próximamente se dará en nuestra facultad a partir del tema actualización profesional en oclusión aplicada. Todas las personas que estén interesadas, a favor de consultar la página para estar pendientes en su inscripción. Muchas gracias. Queremos agradecerles su participación a todos ustedes. Los esperamos el día de mañana a las 9 en punto para iniciar con la primera conferencia. Muchísimas gracias.